sigo hablando de la variable la cual está haciendo referencia, que era la inversión. Y muy bien me habían orientado en que era la rentabilidad o la tasa de interés un determinante, y cuando hablo de la capacidad o no de ahorro, y ahí es donde estaba tratando de entrar un poquito, de si hay plata o no, plata hay en la economía. Quizás no se vuelca hacia el consumo porque es otra cosa. Ahorro en la economía argentina hay, lo que no hay es inversión. Argentina tiene un ahorro por lo menos de 20% de su PBI todos los años. Si no es el 20 será un poquito menos, otro año un poquito más. El problema es que la inversión no llega al 10% del PBI o está peleándola ahí. Algún año llega al 15%, nosotros necesitaríamos del 25% de inversión sobre el PBI por nuestra falta de factor capital. Es más, recurrir a ahorro del resto del mundo ha sido una costumbre, pero no justamente para financiar el sector privado, sino para cubrir los excesos de gasto del sector público. Entonces, hasta el ahorro que captamos del resto del mundo, lo internalizamos en el sector público para gasto corriente y no formación de capital, y eso retroalimenta nuestros problemas de deuda con el exterior, y le usamos a esa plata para poder comer más hoy. Piénsenlo de esa manera, o dar las transferencias para ayudar a quienes no generan ingresos dentro de la economía, porque dijimos que hay que asistirlos, porque es una necesidad social y porque es una realidad. No puedes dejar a la gente sin ningún tipo de asistencia. Entonces, dada esa coyuntura, gasto vía endeudamiento, emisión, ahora que ya no tenemos financiamiento externo ni interno, entonces termino emitiendo, y eso me lleva a una economía inflacionaria, a subir las tasas de interés y me aleja más de la inversión en el sector real, porque ahí vamos al punto. Ya cuando, desde cualquier, quizás los medios que miro yo, quizás no sé si los que miran ustedes, o si alguna vez han visto una A24, un TN, un C5N, no tanto, pero sí una Nación Más, estoy hablando de canales de noticias directamente, en todos hacen publicidades, empresas que venden el servicio de construir en el exterior para vos, y vos te ganás una renta por alquiler de tu propiedad que vas a tener gracias a que esta empresa es una desarrolladora, y en vez de ser una desarrolladora en Rosario que te dice invertí conmigo, que hacemos del pozo una propiedad, me aparece, ¿a quién vi ayer? Que está en todos los programas de América, Muñoz Reality, creo que es el nombre, que debe ser .com o .com, como le dicen los yankees, y me voy a encontrar con qué, con que tengo para invertir en Detroit. Entonces termino financiando la casita de los sueños americanos en Detroit. Después veré si me la alquilan o no. Pero significa que el ahorro de acá está, nada más que me lo están captando para invertir en Asunción, para invertir en Uruguay, para invertir en Estados Unidos, o donde se me ocurra que puedo mandarme dinero, o en las criptos o en lo que sea. Pero no me atrae la rentabilidad que me ofrece Argentina por la inversión en propiedades o sector real, porque si es sector real estoy hablando, pongo una empresa, ¿para qué? Para pagar 100 y pico de impuestos, para tener un juicio laboral pasado mañana, para que me obliguen a producir aunque esté perdiendo dinero. Entonces lo analizo de 40 maneras a cómo estructuro mi empresa para por lo menos ser, llamémosla, lo menos damnificable, dado el sistema tributario argentino, dado esto, dado lo otro, hasta la legislación laboral. Entonces me encuentro que la mejor empresa sería la que tercerice todo, casi unipersonal, y donde sea desmontable solamente en 4 clics de una computadora. No es inversión real esa, es una inversión casi de batalla, llamémosla. Entonces, la inversión depende sobre todo, como dije, de la tasa de interés. Y la tasa de interés en Argentina, si hablo de la tasa en dólares, es gigante. Lo marca nuestro riesgo país, superior a los 1.600 puntos, cercano siempre a los 1.600 puntos. ¿Qué significa? Para decírselos en términos más criollos, 16% de tasa de interés por encima a la libre de riesgo del resto del mundo, norteamericana. Y si la hablo en pesos, hoy nadie, entiendo, en su sano juicio, que querría realizar una inversión en pesos
menor a una rentabilidad del 50-60%. ¿Por qué esas tasas? ¿Porque soy un glotón que quiero tener rentabilidades gigantes? No, porque esto es la inflación. La inflación esperada es, en el mejor de los casos, 40-45. Entonces me estoy llevando aunque sea un 5% real. Si miro el 50, digo, es un montón, una rentabilidad gigante, sí, pero es en pesos. ¿Cuánto esto me tiene que cubrir con la depreciación de la moneda argentina de acá a un año? Piense que es una tasa anual. Entonces, ¿el dólar estará o no en un 50% más arriba de acá a un año? Y es el juego. Si me gano el 50 y el dólar nada más subió un 20, me gané el 30% en dólares, lo cual son 30 años de rentabilidad en Estados Unidos. Ahora, si justo estoy en el momento en donde el dólar sube el 100% y yo hice llamémoslo, un plazo fijo, que no es inversión, es ahorro, pero pensémoslo, una posición al 50%, resulta que perdí 50%. Entonces, el riesgo de Argentina es grande por cuestiones como lo laboral, lo cambiario, la propia actividad, la inestabilidad social, un montón de cosas que pueden darse en Argentina que en Suiza no se van a dar, pero tampoco se van a dar ni en Brasil ni en Uruguay. Entonces, lo que puedo observar es que las rentabilidades que pido a Argentina, país con 95% de posibilidad de default en los próximos 5 años. Esta es la medición. Es más, una tasa de este tipo ya significa que no podés pagar tus obligaciones. Si tenés a tu ministro de Economía, que la mejor foto que puede mostrar en este momento es la reunión con el Papa, les digo, cuando ayer hablaba con alguien sobre las reuniones de Guzmán con el Papa en Europa en estos días, ayer creo que fue, o hoy que la reunión, creo que fue ayer, por eso estaba la foto, la verdad es que el mundo de las finanzas no se va a modificar porque Guzmán se reúna con Francisco o con quien sea. Estamos hablando de posibilidades o no de pago de Argentina de obligaciones y lo que está haciendo es decirle a acreedores, miren que no podemos pagar o quiero pagar y estructurar un plan para eso, pero allá no me dejan porque miran las noticias de Argentina y se encuentran que van totalmente en desacuerdo hasta con lo que había planteado el propio ministro de Economía. Estamos en un país donde el ministro de Economía dice que hay que aumentar las tarifas porque no podemos subsidiar más, aproximadamente un 20% este año, estoy hablando del gas, electricidad, etcétera, si no hay que pagarle subsidio a las empresas que no les permite aumentar, y resulta que la resolución es que se aumenta más que el 9% por una cuestión política. Esa diferencia, por lo menos del 20 al 9, ese 11% significa más déficit fiscal porque van a ser reclamos de las empresas controladas por el Estado, a las cuales no me permite aumentar las tarifas, que van a decir, bueno, ¿y quién me pone? Porque el costo me aumentó el 20% o el 30%. ¿Quién me pone la diferencia? Yo, Estado, tengo que salir a ponerte un subsidio para poder permitir que vos sigas proveyendo durante el invierno gas a la gente, a pesar de que con el precio de venta del producto no cubras tu estructura de costos. Yo te doy la plata y vos seguís suministrando barato el gas a la población. Esa es la realidad, más déficit fiscal gracias a eso. Ese es el riesgo país de Argentina. No solo el que hoy no puedas pagar la deuda, sino que a futuro va a ser más difícil todavía por tu funcionamiento económico a nivel macro de conducción de la economía es irracional y eso te hace muy riesgoso. Si yo estuviera asesorándolos a ustedes, analizaríamos muy seriamente si es que me están planteando una inversión en el sector real de la economía. Porque ni hablé de los problemas legales de constitución de una empresa en Argentina, los plazos que pueden tardar. Que por más que digas, ahora sí, y ya lo tenemos, y ya salió, ahora falta el quit de la FIP después de 6 meses para tener tal contrato aprobado. Entonces te puedes pasar 6 meses. Lo hablaba este lunes con alguien que estábamos hace meses sacando algo, decir, ya salió la semana pasada este otro. No, todavía no nos dieron el quit desde la FIP, que con esto del teletrabajo están un poco demorados. Entonces ya nos aprobaron todo, ahora nos falta el quit que todavía no está. Decís, ¿cómo el quit? Si ya nos aprobaron esto y lo otro, ¿por qué no está el quit? Porque todavía no lo mandaron, o sea que no podemos iniciar ni una caja de ahorro en un banco hasta que no esté eso. Bárbaro. ¿En cuánto tiempo abre una sociedad en Florida? Hablando con un contador norteamericano. ¿Cuánto tiempo les parece que pueden tardar en abrir una
sociedad en Estados Unidos. Legal, estoy hablando, no una offshore ni nada por el estilo. ¿Una semana? Una semana. Puede ser menos, puede ser un poquito más. Vieron el tema de mandar tal papel, la firma, esto y lo otro. Estoy hablando de algo totalmente legal, en blanco, para poder operar, si quiero, en trading a nivel mundial, en lo que quiera. De una sociedad constituida como corresponde, pagando tu contador, tu declaración de ganancias y todo lo que correspondan, en Estados Unidos. Una semana. Hoy en Argentina, con los teletrabajos y todo, vender una propiedad y escriturarla en Argentina, ¿cuánto puede tardar ahora? Meses hacer la escritura. Porque a alguien se le ocurrió que tengas que tener una nueva en Santa Fe o en Rosario, un plano actualizado con telemetría de tu propiedad. Lo sé de primera mano. Querés salir a vender una propiedad y dicen el escribano, pero acá ahora falta el plano del terreno medido con esto y lo otro. ¿Y cuánto puede tardar eso? Y si no, no puedo hacer nada. 2 meses, con suerte. De urgencia, 1 mes o 20 días. Y después el plano. De eso viene la escritura. O sea que si quiero vender una casa, me puedo tardar 2 meses en hacer la escritura como corresponde, o 6 meses también. Una fundación que salió hace poco, en la cual participé poniendo la firma como vocal suplente. 1 año y pico para sacar una fundación en Rosario, de Santa Fe. 8 personas que se reúnen, firman y hacen un acta constitutiva. Y decís, bueno, ¿esto en cuánto sale? 2 meses, 1 mes, 3 meses, lo que sea. 1 año y algo. Entonces, ese es el riesgo también de Argentina. Los vericuetos legales para hacer cualquier cosa que debería salir en forma automática. En Uruguay, para no irme tan lejos, abrís una sociedad, abrís una empresa online. En Argentina se hacía eso, ojo, hasta hace 1 año y pico. Armabas una SAS, estaba el contrato online, suscribías ese contrato, se cargaba con tus datos desde la FIP, porque lo hacías de la página web de la FIP, y te hacías una sociedad anónima simplificada. Punto. Era tan rápido como en el exterior. Y tenías tu quit, esto y lo otro. ¿Qué es una de las primeras medidas que se hacen? Vamos a investigar las SAS, porque eran formas de formar empresas en el aire de esto y lo otro. Una SAS es Globo en Argentina, para darles una idea. No genera relación laboral directa, genera un montón de movimientos y un servicio dentro de la economía. Es un ejemplo de aplicación de eso. Entonces me encuentro que Argentina es riesgosa porque le buscamos la vuelta de hacer lo más difícil posible las cosas que deberían ser fáciles. Si le complico a la gente vender una propiedad o comprar una propiedad, lo que hago es meterle un costo de transacción a algo que quizás implique hacer perder interés al comprador sobre esa compra, ¿sí? O al vendedor sobre la venta también, y hacer algo con la propiedad. Dicen, mira, cuando mejoren las cosas, sea más fácil, empezaremos a hacer los trámites para esto y lo otro. Y si esa plata la iba a usar para hacer una empresa o tal cosa, bueno, no lo hago y dejo la casa ahí y se terminó y ya está, ¿no? Pero a lo que uno apunta es, la inversión requiere de estímulos. Todo se traduce, por supuesto, en rentabilidad, pero cuando la rentabilidad es muy alta, me está marcando el riesgo que estoy asumiendo. Si hablo de la inversión fija por parte de las empresas, cosa está explicada, la realidad es que la gente quiere invertir en fierros, en ladrillos, en poner una planta, cuando espera producir bienes o servicios, venderlos a un precio adecuado y con eso cubrir los costos y tener un sobrante que se va a llamar utilidades. En relación a la inversión que realizó, eso se va a transformar en una cierta rentabilidad. Cuando no es claro cuánto va a vender ni cuáles van a ser sus costos porque pueden incrementarse en cualquier momento, o las regulaciones que tiene su actividad, porque mañana me pueden cambiar totalmente las regulaciones de la actividad en la cual estoy ingresando o que ya he ingresado, y una vez que ingresé me cambian desde el sistema tributario hasta, no sé, la regulación que corresponda. Entonces, la verdad que digo, ¿sabes qué? El mundo tiene, discúlpenme si me equivoco el número, creo que hoy Naciones Unidas reconoce 193 países.
FMI, si busco el listado, están cerca de 170 socios. Si busco el total, está encima de los 230, por ahí por territorios de esto y lo otro. Tengo un mundo con cientos de posibilidades de inversión, de lugar donde poner mi dinero, y el dinero lo muevo, y eso lo demuestran las criptos, en segundos de un lugar al otro, porque en todo caso me compro. Ayer le explicaba a una persona en la inmobiliaria cómo poder vender con DAI, que es una cripto en particular, las que se llaman monedas estables. Y la verdad es que se mueve como el dólar blue. La verdad es que me puedo comprar DAI acá y venderla en México, y en México rescatarlo en pesos mexicanos a mi dinero en 20 segundos y tenerlo acreditado en una cuenta un rato después. Resultado, saco mi dinero acá para invertir en México. Entonces elijo un lugar lindo de turismo, o lo que sea, en México, rescato mi dinero ahí y me compro un pedacito de un hotel o de un complejo de alquiler en una playa. Y me cansé de invertir acá y hago eso en el resto del mundo. ¿En cuántos segundos esto es en movimiento? En 20 segundos, 30. En todo caso, hagámoslo un poco más lento, en un minuto. Eso me demuestra que compito con el mundo para rentabilidad. Si no, si me gusta el agro, bueno, Ucrania hoy está complicado justamente, pero tengo Polonia para poder invertir en ese rubro, o el propio Estados Unidos o Brasil. Entonces me encuentro que si me dedico al agro, tengo otros lugares donde puedo desarrollarme como productor agropecuario y van a estar re contentos de que yo aplique mi dinero en ese lugar. Mis rentabilidades, quizás en términos nominales no parezcan tan altas, pero van a ser mucho más confiables de ser realizadas. El problema nuestro es que no tenemos inversión tampoco del sector privado, ni siquiera que cubra todo lo que se deprecia durante cada periodo. No es que tenga una visión negativa, estoy hablando de hoy. Si esta misma clase le estuviera dando en otro momento, estaría hablando de otras cosas, pero hoy justo se está condiciendo que nuestra población no tiene gran ingreso, que las posibilidades de ingreso son más a disminuir que a incrementarse, lo cual afecta al consumo. Las expectativas, por lo menos hoy, les diría, seamos cautos, pero no sabemos qué va a pasar los próximos 3 meses. Si tenemos plata, no salgamos a consumir todo por las dudas de que nos quedemos sin ingresos. La inversión, expectativa, sí, bueno, hasta la rentabilidad que me pueden prometer puede ser alta, pero la verdad es que los números pueden ser totalmente no realistas en lo que es el funcionamiento de la economía. La variable que sí estamos teniendo dinámica este año, que va a tener un incremento mayor al 10%, quizás del 15% respecto al año pasado, por lo que son los anticipos, son las exportaciones. ¿Qué estamos haciendo al mismo tiempo? Tratando de frenar las importaciones. Ahora, ¿de qué dependen las exportaciones? Y acá viene una variable clave para nosotros. ¿De qué les parece que va a depender lo que yo les vendo al resto del mundo? Exportaciones. Del valor de la moneda, del peso o del dólar. Pensá un poquito más en lo que expliqué antes, con las otras variables. Exportar significa vender soja, vender servicios al resto del mundo, vender hierro, aluminio, también vender chocolates argentinos al mundo, ser Arcor. ¿De qué depende de que Arcor o que Aluar vendiendo aluminio o el grupo Techin vendiendo acero abastezca al mundo? Son empresas Aluar, Techin, Fiplasto que vende madera, empresas que venden servicios como Globant. ¿Por qué venden al resto del mundo? No es Y porque son porque baratas necesariamente, no es el principal determinante que sean de mal. Sean La baratas. calidad Que de su sean baratas producto. puede ser que vendan ellas y no otro, pero tiene que haber algo más todavía. La calidad de los productos. Eso puede hacer que me elijan a mí no a otro, pero ya en la posición de compra de parte de un demandante. ¿Qué necesita el demandante para poder pasar de ser alguien que necesita algo a ser demandante de algo? Que es que está dispuesto a pagar por ese algo. Fíjense, De la vacunas producción, necesitan. ¿Eh? de la producción.
El productor sos vos, por eso vas a exportar. Lo termino de explicar con el lado del consumo. ¿De qué depende que realmente la gente pueda consumir? De los ingresos. Yo necesito que el mundo tenga ingresos, que el mercado al cual yo apunto, y esto ya es para comercio internacional, tenga ingresos y si es posible ingresos crecientes para que yo apunte a ese mercado, les venda y les siga vendiendo a futuro. No voy a abrir un mercado para vender una vez y nada más. Entonces, el ingreso del mundo es determinante que yo les pueda vender algo. En un mundo recesivo, esto es ingreso del resto del mundo con el asterisco. Si el ingreso del mundo crece, es más posible que yo les pueda vender productos. Y sobre todo ¿a quién? A quien mejor le vaya. Entonces, si yo tengo que elegir hacia dónde apuntar para vender servicios de educación, si la UAI exportara servicios de educación al resto del mundo, miraría en Sudamérica, por lo menos en el habla hispana, porque vendemos servicios en español, dónde va a funcionar mejor la economía para mandar mi publicidad ahí. Si yo tengo un país que se está cayendo a pedazos, ¿para qué voy a ir a venderle servicio de educación a ellos? Durante años, una persona conocida mía, amigo, representaba a la Universidad de British Columbia, una universidad canadiense. ¿Y a quién le vendían durante años? Estoy hablando en el pasado. En Colombia vendían mucho de servicios de educación, posgrado, carreras de grado a colombianos. Colombia tenía una parte de la población que tenía altos ingresos en dólares. ¿Cuál era el origen del dinero? Es otra cosa, pero les podían vender servicios. Entonces había ferias educativas donde se iba presencialmente y se vendían esos servicios. Muchos años atrás fui a Estados Unidos a ver para estudiar, tomar esos cursos que uno toma de varios meses de inglés, esas cosas. Se vendía en ese tiempo servicios de educación a gente que todavía tenía, estamos al final del 1 a 1, alto poder adquisitivo en dólares. ¿Y saben de qué estaba lleno Estados Unidos? De árabes, que también tenían posibilidades de pagar en dólares. Hablando, me acuerdo de una charla con quien dirigía ese centro dentro de una universidad, cómo veía Argentina para el futuro, esto y lo otro, era al final la convertibilidad y que no, muy bien no nos iba a ir, y que ellos estaban mirando otras economías que están evolucionando muy bien. Fue Torres Gemelas, obviamente, que se olvidaron del mundo árabe, y si hoy entran en las páginas web de las universidades norteamericanas, se van a encontrar que está llena de chinitos. Economía que durante los últimos 20 años creció, salvo estos últimos años, al 7-8% anual. Resultado, han formado una parte de la población que es superior a la economía, a toda nuestra población de gente millonaria. La población millonaria de China es superior a la población total de Argentina. Y además tienen otra parte, una clase media, que ha mejorado mucho sus ingresos y que tiene la posibilidad, y si no el Estado mismo, que es fuerte, de becar a los mejores para estudiar en Estados Unidos. Si soy de una universidad norteamericana, tengo un presupuesto limitado y tengo que ver dónde gastarlo, tienen el mundo para elegir. ¿A dónde van a apuntar? A las economías o las regiones con mayor ingreso, tanto actual como futuro, porque piensan venderle servicio de educación los próximos 10 años. Es como que la UAI dijera, ¿a quién le vendo servicio de educación? Y entonces me pongo a recorrer cómo le va bien al agro, entonces me voy focalizo esfuerzos de comunicación en las localidades agropecuarias cercanas a Rosario. ¿Por qué? Porque sé que va a haber gente que tiene la posibilidad de pagar la cuota y mantenerse o lo que sea como asistente en un curso en una universidad privada. Entonces miro quién va a tener ingreso para venderle mis servicios si no estoy haciendo a granel publicidad o esfuerzos focalizándome en nadie y gasto un presupuesto gigantesco cuando hubiese gastado un 10% de eso focalizado en mi verdadero demandante. Si yo pienso a quién le voy a vender, esto es una enseñanza para ustedes ya en comercio internacional, sería la aplicación, la verdad que tengo que estudiar el mercado. Y no me sirve nada hacer un acuerdo comercial con Angola cuando tiene un nivel de ingreso que es un décimo del nuestro.
La idea es tratar de venderle a los franceses productos o a los alemanes. Es decir, es difícil tener alta calidad. Bueno, veamos de tener la calidad, de cumplir sus normas fitosanitarias si estamos hablando de alimentos y de prácticas que nosotros no tenemos, como, me acuerdo en una charla en Brasil estábamos, en algo que uno no manejaba, en una charla que tenía que ver con las distintas certificaciones que se debía incorporar para, por ejemplo, ingresar al mercado inglés. Y estabas hablando de cadenas de valor en donde se aseguren, y no este año, estoy hablando de una charla hace 10 años atrás, esa visita que hacíamos con la UAI a Brasil, lamentablemente se perdió eso, y estabas hablando de cadenas de valor en donde se demuestre no solo nada más que no había contaminación, sino también que no había habido explotación infantil en toda la cadena de valor del paquete de galletitas. Entonces, certificar con una mano de un mayor teniendo a un nene de la mano, ese loguito, que quizás no es demandable por nuestra población en lo que es el consumo de un producto, pero en otras partes del mundo de mayor nivel de desarrollo, si tiene ese loguito, el paquete de galletitas, significa que está certificado, que no hubo explotación infantil en toda la cadena de valor de la generación de ese paquete que terminás teniendo en la góndola. Y es valorado y es elegido por eso. ¿Sí? Entonces, voy a entrar ahí y a venderle a los ingleses productos y me van a elegir por la calidad y certificación, pero primero de todo porque son uno de los lugares donde más poder adquisitivo existe. Entonces digo, población media a alta, Londres es carísimo, bueno, tienen un poder adquisitivo y la galletita que voy a vender acá a medio dólar o a $1 el paquete, allá lo puedo vender a $2 tranquilamente o en libras realmente. El ingreso es el determinante de que yo le venda al resto del mundo. En un mundo recesivo vendo menos, en un mundo de crecimiento vendo más, en un mundo de tasas de interés bajas, a cero para salir de la pandemia y todo, la actividad económica este año es de crecimiento a nivel mundial, 3-4%. Otra cosa, nosotros nos recuperemos, vaya a saber cuánto en función del cierre, pero el resto del mundo está saliendo de esta situación, porque se han vacunado, lo que sea, sobre todo el mundo desarrollado. El mundo asiático, el propio Estados Unidos, que esperan para julio poder estar diciendo que llegaron a la libertad también de lo que es la pandemia. Esperemos que nosotros lleguemos un poco más tarde, pero también lleguemos a esa situación. Resultado con eso, la actividad económica se espera, ya se está dando. Por eso el NICE, los indicadores bursátiles, están a niveles de récord absoluto. El valor de las empresas norteamericanas está arriba de todo, ha crecido muchísimo, así como lo golpeó marzo del año 2020, y cayeron muchísimo, después se recuperó el NICE, los distintos valores, y subieron muchísimo, así como todos los activos. Eso lleva hasta un efecto riqueza, que la producción norteamericana tiene un efecto riqueza al aumento del valor de sus activos. Lo lleva a consumir más. Han invertido mucho por bajas tasas de interés, y eso sería todo un sistema que se va a pinchar cuando tenga segura tasa de interés y le genere inflación. Esperemos que eso pase en el 2023. Mientras tanto, el mundo va a ser demandante de los productos del resto del mundo y servicios, alimentos entre eso, y ahí lamentablemente nosotros entramos en la producción de los alimentos que son necesarios para los alimentos, ¿sí? Que son consumidos por el mundo. Ejemplo, la soja. Entonces, voy a encontrar que ese ingreso creciente va a hacer aumentar el precio de nuestros productos y ojalá también las cantidades. Si tuviéramos buenas cosechas, aumentarían también las cantidades. Lo otro que va a ser determinante, y ahí sí está lo que alguno me había respondido, es que seamos baratos, que seamos competitivos. ¿Cómo se lee eso? Tipo de cambio real. El tipo de cambio real, calculo que el principio de economía lo recuerdan, era la competitividad de la economía, el tipo de cambio nominal. El tipo de cambio real, para que no lo recuerde, era el tipo de cambio nominal por los precios del mundo, relevantes para nosotros, o sea, serían los precios del mundo llevados a pesos argentinos, dividido nuestros precios. Si yo tengo un tipo de cambio nominal que aumenta un 20, los precios del mundo aumentan nada y mis precios aumentan nada, resulta que gané un 20% de competitividad, me abaraté para el resto del mundo se encareció para mí. Si yo tengo un tipo de cambio real que me aumenta un 20, el precio del mundo no aumenta nada, y
Yo aumento un 50, termino de perder 30% de competitividad. Es así se lee el tipo de cambio real. Esperemos que no gane la política y la depreciación de nuestro tipo de cambio, aunque no nos guste a nosotros internamente, se mantenga al ritmo de la inflación. No es lo mejor, pero por lo menos mantenemos competitividad, a pesar de que nos empobrecemos. Lo peor que podría pasar es que por una cuestión electoral de acá a octubre no movamos nuestro tipo de cambio nominal, pero mantengamos una inflación del 4 o 5% mensual en un mundo que tiene una inflación anual del 1% 2 como máximo. ¿Saben qué va a pasar ahí? Cada vez nos va a parecer más barato el resto del mundo. Y el que no puede llegar a fin de mes no va a consumir más productos importados que los que tengan góndola. El que tenga posibilidades va a comprarse hasta el pullover en Miami y se lo va a hacer traer por el medio que corresponda para tenerlo 2 semanas después, 1 semana después en su casa. Ayer me mostraba la foto una persona que no vive en Rosario, de otra provincia, con 2 Apple, con no sé qué cosa, las últimas generación que habían llegado, ayer le habían llegado y me mandó la foto mostrándomelas. O sea, que el que puede se sigue comprando 2 computadoras de última generación en Estados Unidos y las tiene acá en su casa y le manda la foto a los amigos, por lo tanto me llegó el chiche nuevo. Vaya a saber la cantidad de cientos de miles de pesos que vale cada una de esas computadoras. O sea que si aumentamos nuestro tipo de cambio nominal, nada, y tenemos inflación del 50%, cada vez va a haber más gente que va a ver conveniente comprarse en el exterior algo para traerlo hacia acá. Hoy ya hemos perdido parte de la competitividad, dado que estamos frenando la suba del dólar, pero los precios siguen disparados. Electrónica subió bastante, incluso por ir para atrás con medidas que eran desgravar el sector de tecnología. Cuando se lo volvió a grabar, aumentó el 30% de la tecnología. Tipo de cambio real es un determinante. Si yo encuentro la población objetivo, le puedo vender productos, pero resulta que soy más caro que el resto del mundo le va a vender y no yo. Y después, como un tercer determinante, es mi propio ingreso, pero en forma opuesta. Cuanto mejor me vaya, menos quizás le venda al mundo, por una cuestión de que es más fácil vender a la persona en la esquina que vender a alguien a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, si tengo un producto y me lo quiere comprar mi vecino, casi seguro que por una cuestión de cobro, lo otro, y de generar un cliente cercano, le venda a mi vecino, no tenga stock para vender hacia afuera. Muchas veces a lo largo de la historia en Argentina se tomó a la exportación como una variable de ajuste, en el sentido de vendo al mundo cuando andan mal las cosas en Argentina, si no se vende internamente. Durante décadas no se creció exportando, sino mirando al mercado interno. Fue el periodo de sustitución de importaciones, al mismo tiempo no crece focalizado en las exportaciones. Durante otras décadas, vamos a ver los 2 periodos, que seguro que los conocen, sí se creció exportando. La idea, los países que dan como ejemplo un gran crecimiento en periodos largos de tiempo, muestraron qué cosa, que no crecieron abasteciendo su mercado interno, sino creciendo hacia afuera, creciendo por abastecer demanda del mundo que sea muy superior a la que es la demanda propia de bienes. Entonces vendo a mi propio mercado y también al resto del mundo. Cuando seguramente termine este Zoom, que va a ser dentro de 4 minutos, me voy a focalizar en lo que todavía no lo hice, que es el sector externo. Puedo aprovechar estos 4 minutos para complementar lo que todavía no expliqué del mercado externo, y serían las importaciones. Cuando hablo de las importaciones, estoy hablando de lo opuesto a las exportaciones, en el sentido de que sobre todo dependen lo que yo le compro al resto del mundo, no del ingreso del mundo, sino de mi propio ingreso. Es como el consumo. Yo tengo plata para consumir, voy a un supermercado y me encuentro con la prenda de ropa, discúlpeme, con no sé, el frasco de mayonesa local o el importado. Si tengo dinero, solamente veo cuál me gusta más, cuál está en mejor precio. Ahora, si yo me encuentro que el producto local vale 100 pesos y el producto importado vale 60, y quizás a igual calidad, seguramente me compro el más barato y termina siendo el importado.
Entonces, que yo vaya a comprar el frasco de mayonesa al mercado es si tengo plata o no. A una vez que tengo el dinero, tanto puedo comprar un producto local o un producto producido internamente o producido en el exterior. O sea que el principal determinante de las importaciones, lo voy a poner acá abajo así, las importaciones, así se nota el cambio del orden de las variables, va a ser ahora el ingreso interno, el ingreso local. A más ingreso local, más le compra al mundo. Entonces es un problema. Si nos recuperamos, vamos a tener más tendencia a comprar al resto del mundo. Si nos recuperamos y se abre la economía, vamos a querer volver a vacacionar en el exterior. Los que puedan, otros no. Pero me encuentro que salen por vacaciones 5.000 millones de dólares por lo menos de consumos de argentinos en el exterior. Entonces exporto 70.000, pero 5.000 piso, si no me puedo ir a 10.000 o 12.000, se me puede ir de turismo en el extranjero, está bien así, pero también entran turistas a Argentina. Si estamos caros, entran menos turistas, si estamos caros, salen más turistas. Resultado, segunda variable, el mismo tipo de cambio real. A menos competitividad, más le compramos al resto del mundo. A menos competitividad, más viajamos al resto del mundo a poder realizar turismo. Porque si el mundo está barato, si algo sabemos los argentinos, es que aprovechamos la oportunidad. Y salen los argentinos en manada hasta donde pueden. En el 1 a 1, no es que la gente era potentada y por eso viajaba a Estados Unidos a algún lugar, sino que salía 1 a 1. Resultado, comprabas en McDonald's un combo a 5 pesos, que eran 5 dólares, y en McDonald's de Estados Unidos te comprabas a 2 dólares o 2,5 lo mismo, y si no te sentabas en una cafetería y comías platos así de grandes por los mismos 5 dólares que te vendían en McDonald's en Argentina, la hamburguesita, la gaseosa y las papas. O sea, estaba barato el mundo, al final la convertibilidad respecto a lo que era Argentina. Y el argentino se fue a conocer el mundo, a viajar y todo eso. Cada vez que se atrasa el tipo de cambio en Argentina, inundamos las playas del resto del mundo. ¿Sí? Entonces hay un problema, ojo, si atrasamos el tipo de cambio, porque si no podemos viajar por la pandemia, nos vamos a traer los boliches enteros de afuera. Y después, el propio ingreso del mundo, en el sentido que si hay mucha actividad, quizás quede un poco menos de flujo para nosotros. Sería muy poco relevante esa variable, igual que también es acá, es el 1% o el 2% total de la aplicación. El grueso son las primeras variables y lo complementan las segundas variables. Bueno, ahora va a cortar este zoom automáticamente, me va a hacer generar un archivito, se va a generar en mi computadora. 30 segundos después, aproximadamente, un poquito más, voy a volver. Veo que son las 9:56, terminamos 10:40. Pensemos en un zoom nuevo de 15 minutos como máximo y los libero.